Hola, hola a todos, bienvenidos a Entrenamiento DIRLAR. En esta oportunidad vamos a hacer una reseña sobre la Constitución Política de Colombia. Tema muy importante para que usted pueda entender ese engranaje de la política de este país y donde va a encontrar bastantes temas que posiblemente le van a salir en su examen. Así que vamos a hacer una reseña. Acompáñenos. Estos temas para las personas que no han decidido estudiar ciencias políticas en su mayoría pues se tornan muy densos, pero es necesario ir paso a paso para poder comprender todo este engranaje de la política. Entonces vamos a ver un poco de historia sobre la Constitución, que es importante tenerla en cuenta para las preguntas que puedan salirle en su examen. Vamos a ver que a lo largo de los años Colombia sufrió varias reformas adaptándose a los tiempos y a las circunstancias del país. En 1986 se presentó una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa. La primera propuesta de una asamblea constituyente fue iniciativa del grupo guerrillero M-19, presentada en un pliego de condiciones para liberar al político conservador cautivo Álvaro Gómez Hurtado. El presidente de ese entonces, Virgilio Barco, lanzó la propuesta de reformar la Constitución a través de una consulta popular que condujera a la derogatoria del artículo 13 del plebiscito de 1957, que impedía aplicar métodos extraordinarios de reforma. El 30 de enero de 1988 se concretó la propuesta de una convocatoria de un referendo para el 13 de marzo de 1988. Mediante el acuerdo se pactó realizar un proceso de reajuste institucional de 8 meses, el cual contemplaba la creación de un órgano constituyente originado en el Congreso. Este presentaría una propuesta de reforma constitucional al Congreso y luego se realizaría un referéndum donde los artículos reformados se someterían a la aprobación del pueblo y contemplaba la redacción de una propuesta a cargo de una comisión preparatoria. Esta comisión estaba integrada por 14 miembros, 13 de los cuales eran representantes de los partidos liberal y conservador. Pero a pesar de que la reforma la dirigían estos dos partidos, la comisión preparatoria realizó 5 audiencias públicas convocando diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales. Durante estas audiencias se presentaron una serie de propuestas individuales y colectivas por parte de sindicatos, gremios, partidos, movimientos, universidades, etc. Tales organizaciones llevaron 523 propuestas. De estas difícilmente se podría extraer un proyecto político o modelo económico común, pues en su mayoría constituían reivindicaciones colectivas o sectoriales. Sin embargo, el acuerdo de la Casa de Nariño no pudo continuar avanzando debido a que fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado el 4 de abril de 1988. Pese a esto, el gobierno decidió presentar a consideración del Congreso un proyecto de reforma constitucional el 27 de julio de 1988. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociaba los problemas del país con la falta de participación e inclusión política bajo la consigna "Aún podemos salvar a Colombia". Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros del M-19 en 1990, el Ejército Popular de Liberación EPL y el movimiento Armando Quintín Lame en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. Bueno, como nos podemos dar cuenta, es un tema muy denso, pero lo importante es que usted tenga estas fechas, estos nombres en su agenda, para que podamos tener las bases del trasegar de lo que vamos a seguir viendo aquí en esta área de sociales muy importante para las preguntas de su examen. Vamos a hablar sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1991. El movimiento M-19 promovió la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1990, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros firmaron la nueva constitución en una ceremonia publicada ¿cuándo? El 4 de abril de 1991. Los presidentes de la constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática M-19.
De esta manera, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes, ya que no solo se logró el cambio constitucional, sino también que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional y que las comunidades indígenas se les garantizara representación en el Congreso de la República. Vamos a estudiar sobre la estructura de la Constitución, que es un tema muy importante para ustedes que están estudiando para este examen. Entonces, la Constitución Política de Colombia posee un preámbulo, posee 13 títulos, tiene 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Vamos a hacer otro video para explicar de manera más profunda este tema tan relevante para su examen. Aquí les voy a dejar la tarjeta para que accedan al video. Veamos uno de los cambios introducidos en la Constitución de 1991. Uno de los más destacados fue que a partir de su promulgación, Colombia es considerada un Estado social de derecho, organizada como república unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Eleva a departamentos las antiguas intendencias y comisarías. Eleva a Bogotá de distrito especial a distrito capital. También reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país y obligando al Estado a la protección de su patrimonio cultural. Según la Constitución de 1986, el único idioma oficial era el español y la única religión el catolicismo. A partir de la Constitución del 91 también se establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación y crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el Estado o por empresas privadas, teniendo como entidad supervisora la Defensoría. Estos son algunos de estos cambios relevantes que usted debe tener en cuenta. Otro tema relevante que pueden encontrar en esta Carta Magna son las garantías constitucionales, que son los derechos fundamentales en Colombia y tienen la siguiente clasificación. Derechos de aplicación inmediata, que son, por ejemplo, derecho a la vida, a la igualdad, a la intimidad, habeas data, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de petición, de libre circulación, el habeas corpus, al debido proceso, entre otros. Los derechos de carácter fundamental, como son los derechos de los niños, que incluyen derechos prestacionales como la salud. También están los estatutos en el bloque constitucional, donde se encuentran las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 4 convenios de Ginebra, los convenios de la OIT, entre otros, que deben repasar de manera personal en su constitución. Y también están los derechos fundamentales innominados, como el derecho a la dignidad humana, el mínimo vital, la estabilidad laboral a grupos de personas protegidas, etc. Y deben conocer también los derechos fundamentales por conexividad. ¿Cuáles son? Son aquellos que se relacionan con otros. Por ejemplo, el artículo 79 de la Constitución consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que este solo se podría garantizar bajo las condiciones en las cuales la vida puede disfrutarse con calidad. Así que es necesario que por favor retomen este tema de manera personal, leyendo la Constitución, estudiándola y entendiéndola para que tengan éxito en muchas de las preguntas de su examen. En esta presentación básica sobre la Constitución de Política de Colombia nos permite entender su composición y los temas relevantes que se concatenan en el ámbito de la estructura administrativa del gobierno, como lo veremos posteriormente en otro video que complementa este taller. Por ahora podemos deducir con esta diapositiva. La estructura del Estado tiene 5 pilares: las ramas del poder público, órganos autónomos e independientes, organización electoral, organismos de control, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aquí en las ramas del poder están las 3 ramas que lo componen: la rama legislativa, la ejecutiva y la rama judicial. Bueno, espero que este pequeño resumen sobre la Constitución les pueda dar un bosquejo sobre qué es lo que van a encontrar al abrir este libro. La recomendación es que lo lean, lo interioricen, lo estudien, porque de aquí van a salir muchísimas preguntas y lo más importante es la base de cómo es que está engranado toda esta parte de la política de Colombia. Hasta pronto.